Nosotros creemos en otro tipo de propuesta, fue lo que discutimos en la campaña presidencial. El saber no es para unos pocos. Allá los que no quieran. Claro, un señor como Iván Duque, que tenía todo, inclusive hasta vivía bien en Washington, ¿cómo es que no estudia un doctorado y se pone a hacer un curso de internet de una semana en Harvard? A eso solo se le puede poner un nombre, que la misma senadora Cabal lo ha bautizado: vagos. Un señor como Gabriel Santos, hijo de Pacho Santos, ¿cómo es que llega al Congreso, etcétera, 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 y no tiene sino el título de bachiller? No es porque el papá ha luchado y no alcanzó a pagar la universidad, no. ¿Qué nombre se le puede poner? Vagos. Y Peñalosa, ahí empiezan ¿cierto? En las historias reales, y van apareciendo uno tras otro, y que el señor que iban a poner en planeación, y que la señora no sé qué, todos vagos. Una clase política, claro, hay excepciones, vamos a criticarlos a todos, hay gente valiosa, pero en general, todas las oportunidades de la vida, con todos los privilegios, lo que hoy tenemos es una clase política dirigente muy tradicional, muy goda, muy conservadora, ultraconservadora, que es vaga, incapaz de dirigir. Y por eso lo que vemos, se va deteriorando la paz, se va acabando la ilusión de convivir en paz que cualquier sociedad debería tener. Nos vamos estrellando económicamente. Como dejan de comprar el carbón, se desploma el peso, no hay con qué sustituirlo, nadie sabe ni siquiera cómo recomponer la producción agraria, la producción industrial, nadie sabe cómo reconstruir la red férrea nacional, nadie sabe cómo hacer una gestión para un manejo eficaz del agua en tiempos del cambio climático. Incluso yo les diría, una investigación, hagamos, estudiantil o profesoral. ¿Será que el malecón que está construyendo Char, que lo enorgullece, y urbanísticamente no es que sea una mala idea, puede resistir el cambio climático en Barranquilla? No voy a hacer premoniciones, pero lo dejo como una tarea de profesor. ¿Será que los ingenieros que metieron y la empresa que metieron allí y el contrato que metieron allí estipuló que las obras tienen que tener en cuenta los escenarios de cambio del clima, es decir, de crecimiento del volumen del agua, previsibles hasta donde se puede, según la ciencia, en 10, 15, 20 años? Dejo esa pregunta, no vamos a contestarla. Dejo esa inquietud, pero tiene que ver con el saber de una sociedad, un saber negado, la renuncia del saber en la historia de la sociedad colombiana. Aquí hablan mucho de Cuba, castrochavistas dicen por todos lados para asustar, ingenuos. Pues en Cuba en 1920, donde no estaba Fidel ni nadie por el estilo, el 60% de los jóvenes niños y niñas terminaba su primaria. ¿Saben cuál era el porcentaje en Colombia? El 18%. Ese 1920, 30 años después, esos niñitos que no recibieron su educación ni siquiera primaria, y la inmensa mayoría, ¿qué estaban haciendo en 1950? Ya de 35 años de edad. Recordemos la historia. ¿Qué pasaba en Colombia en 1950? Nos estábamos matando entre nosotros mismos en unas cuantías que, según algunos datos, hablan de 300.000 muertos en una población que en ese momento era de 11 millones de habitantes. Es decir, la inmensa mayoría de la población, que era rural, que no terminó ni siquiera la primaria, se estaba despedazando y descuartizando en la violencia.
¿Habrá alguna relación entre violencia y saber? ¿Y quién le impidió a la sociedad colombiana allá, en el 1920, en la época de nuestros abuelos, que pudieran terminar la primaria? La oligarquía. No fue que no quisieran estudiar, era que no tenían escuelas, era que no había maestros, era que no ponían el presupuesto. Los cubanos sí, y no eran socialistas, eran capitalistas. Y los gringos peor, los gringos sí que invirtieron para que en esa época la totalidad de los niños y de las niñas saliera de la primaria. Hoy el problema ya no es salir de la primaria, eso lo fue allá. Ahora las sociedades se distinguen en si son sociedades del conocimiento o no. Si uno mira la población joven de Estados Unidos y hace la estadística, pero igual podría colocar a Alemania, Corea del Sur, Japón, China. ¿Qué expectativas tienen un joven hoy de 17 años, una muchacha de 17 años en Estados Unidos para estudiar? El resultado es que el 100% de la juventud norteamericana, china, japonesa, alemana, finlandesa, sueca, noruega, etcétera, puede, si quiere, estudiar la educación superior. El 100%. Es decir, a menos que no quiera, que lo hay, todo joven, muchacho, muchacha, en esas sociedades que llamamos desarrolladas, puede estudiar educación superior. En Colombia, ¿cuántos? En Barranquilla, ¿cuántos? Estadísticas están ahí. La ciudad más avanzada, que es Bogotá, la mitad no entran a la educación superior. Podemos decir que en el Caribe entre el 60 y el 70% de los jóvenes que salen del 11, que ya es una minoría, no entran a la educación superior. Es decir, que nosotros estamos muy lejos de ser una sociedad del conocimiento. ¿Y cómo es la economía hoy? La competencia entre China y Estados Unidos, que vemos por televisión. ¿Sobre qué es esa competencia? Sobre la 5G, el Internet de las cosas, le llaman. Una cosa, además, asustadora. El desarrollo al máximo de la capacidad productiva, del conocimiento, de los saberes de manera integral. La competencia entre Estados Unidos y China es una competencia entre dos sociedades del conocimiento. ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está América del Sur? Corea del Sur, allá donde fuimos a pelear en 1950 precisamente, que para él pareciera que Colombia está para eso, para matar su juventud, era más pobre que Colombia. Hoy es terriblemente más rica que Colombia y es capitalista. ¿Cuál es la diferencia? Que los gobernantes coreanos priorizaron la educación superior y Colombia no. Pues lo que nosotros estamos proponiendo a Colombia es hacer eso mismo. Priorizar la educación superior como gasto público en Colombia. Cuando dijimos hace un año, vamos a garantizar en la Colombia humana que todo joven y joven mujer tenga la posibilidad de estudiar lo que se le dé la gana, si quiere. Es decir, que la universidad pública pueda abrir las puertas de tal manera que en ninguna parte del territorio nacional alguien quede excluido, sea por el valor de la matrícula, por ello la educación gratuita, o sea porque no hay universidad, nadie puede ser excluido del saber y por tanto queríamos convertir la educación superior en un derecho. ¿Cuánto vale eso? Decían los periodistas, y la plata. Los mismos periodistas que se dan cuenta que le acaban de entregar a la banca para pagarle las deudas del consorcio de Brecht, Sarmiento, Angulo, a los bancos que le prestaron a ellos, no al Estado, 2,5 billones de pesos. Y esos mismos periodistas que se dan cuenta que con una sola firma
una ministra de Transporte hace esa transferencia del presupuesto nacional sin obligación de hacerlo, porque la deuda no fue para el Estado, fue para una empresa privada. Peor aún, un préstamo que le paga el Estado a unos bancos cuyo propietario se llevó las utilidades del contrato de Odebrecht Sarmiento. Si eso es así, ¿por qué se piensa que no se podría financiar un sistema educativo público gratuito con la capacidad presencial de darle educación pública a cualquier joven en Colombia? ¿Cuánto vale eso?